Hola amigos, saludos. Miren lo que les he traído: un foco llamado también bombillo, lámpara de incandescencia, etc. Este bombillo ya pasó a la historia. Fue inventado por Thomas Alva Edison en 1878 en Estados Unidos, y en su interior hay un filamento. Cuando Thomas Edison inventó, el filamento de él era de carbón, pero cuando evolucionó y se mejoró su trabajo, el filamento es de un material llamado tungsteno, que es un metal que se le conoce también como wolframio o tungsteno. Vamos a ver cómo funciona la resistencia del filamento de un foco cuando nosotros vamos cambiando sus valores. Vamos haciéndole que se ilumine más y más y más, y vamos viendo cómo funciona el valor de la resistencia. Y vamos a tomar la pequeña bombilla, que también es de tungsteno, lo que pasa es que es pequeñita y de 12 voltios para usar en los carros. Y vamos a conectarla. Directamente cogemos los terminales de la fuente de poder que tenemos aquí, positivo, negativo, y conectamos a la ampolla o al bombillo. Aquí tenemos un terminal aquí, y acá el otro terminal, y ahí está instalado el foquito, ¿no? Este foquito está listo para funcionar allí. Ahora vamos a colocar el voltímetro, porque nosotros vamos a medir dos magnitudes: el voltaje, o sea la tensión eléctrica que empuja a los electrones para moverlos, y el otro aparato que va a medir el paso de esos electrones. El voltímetro empuja electrones y el amperímetro o galvanómetro mide el paso de electrones. El voltímetro se conecta directamente en los terminales de la instalación, en los terminales o en los polos de la fuente de poder, o puede ser también en los terminales del foco. Voy a colocar en la fuente de poder. Miren, aquí tengo el polo rojo, el cable rojo allí correspondiente, y el polo negativo al negro. Está aquí en la parte de atrás, tenemos los polos positivo, negativo. Está conectado directamente al voltímetro y está listo para funcionar. Vamos a colocar ahora el aparato que va a medir el paso de los electrones, que es el amperímetro. Y la conexión del amperímetro, en cambio, es en una sola línea, en cualquier parte de la instalación, pero en una sola línea, porque allí se puede medir el paso de electrones que van dando vuelta por todo el circuito, por toda la instalación. Voy a escoger, por ejemplo, el polo negativo. Aquí está. Desconecto del foquito, lo saco, negativo, y lo pongo en el negativo del amperímetro. En este caso está haciendo funciones de... sí, en funciones de amperímetro. Ahí está el polo negativo. Y el polo positivo, que está en el punto donde dice amperios, lo cogemos y lo colocamos y completamos la instalación nuevamente, haciéndole llegar al foquito. Ahí tenemos ya, miren, fuente de poder, voltímetro, amperímetro y aparato que va a funcionar, el bombillo. Con los valores que obtengamos vamos a llenar esta tabla de datos. Miren, vamos a calcular el valor de la resistencia dado por el voltaje y por la intensidad. Ahí está la fórmula. Y vamos a calcular 4 magnitudes. Vamos a tomar los datos. Vamos a la primera: 3.95 voltios. La lamparita apenitas iluminada y 0,52 amperios de corriente. Vamos a darle ahora aproximadamente
8 voltios. Voltaje 748 y la intensidad 0,71. La lamparita está dando un poquito más de luz. Vamos a darle una tercera medición. Vamos a darle aproximadamente 12 voltios. 11,45 y amperaje 0,89. Y la lamparita muy iluminada, vean, bastante prendida. Y ahora vamos a hacer la última medición, la cuarta medición. Vamos a suministrarle voltaje hasta cerca de 15 voltios. Vamos a forzar un poquito a la lámpara. Tenemos 15.0504 voltios. 15.04 voltios, una intensidad de 1 amperio .02 o 0,3 y el foco en su máximo trabajo, su máxima iluminación. Y bien, con estos datos que hemos tomado, que están aquí, el que obtuvimos trabajando al máximo el experimento, vamos nosotros a ver qué resultados nos da para ver cómo ha funcionado la resistencia de esta lamparita eléctrica. Aquí tenemos los datos que hemos obtenido de la relación voltaje sobre intensidad para cada momento que hicimos los cambios de valores al foquito. Tenemos resistencia 1, 7,57 ohmios. La resistencia 2, 10.53 ohmios. La R3, 12.83 ohmios. Y R4, 14.75. Que a medida que el foquito se va iluminando, la resistencia del foquito va aumentando. Va aumentando la resistencia. Y aquí están los valores, miren. Iba aumentando el valor de la resistencia. ¿Por qué razón? Porque pasaba más corriente eléctrica. ¿Y por qué pasaba más corriente eléctrica? Porque yo le suministraba más voltaje desde la fuente de poder. Más voltaje, pasa más corriente eléctrica, trabaja más la resistencia y su resistencia también aumenta. Y aquí tenemos este pequeño dibujito, miren. El gráfico funcional de la resistencia ha sido una curva. Y cuando es una curva decimos que no es una constante. Bien, muchas gracias por su atención. Y nos vemos pronto. Que pasen de lo mejor. Chao.